Tiene la palabra el señor ministro de Cultura. Gracias. Muy buenos días. Quiero saludar, por supuesto, la iniciativa, la gentileza y el cariño que el excelentísimo embajador de España en Bolivia tiene por el sector cultural, y en este caso abordando una temática fundamental para entender varios aspectos de la relación en nuestra sociedad en un contexto histórico ciertamente particular. Agradecer y saludar la visita de nuestro amigo periodista Rojo, que esperemos disfrute precisamente de la riqueza cultural, paisajística, de la historia, de la identidad de este país. Saludar al maestro del periodismo, el señor Toro, y a través de él a todas y a todos quienes comparten esta jornada con nosotros. Tengo que hablar, por supuesto, desde la perspectiva del Estado, de esa ecuación que marca hoy por hoy la relación entre el Estado, el poder y la comunicación como un mecanismo de identificación de la época que vivimos. Hoy por hoy no es posible, y esa es una verdad que demarca la contemporaneidad, no es posible entender absolutamente nada en el mundo y en las sociedades si es que no pasamos por los medios de comunicación. Aquellos medios de comunicación que se enmarcan en la formalidad de su rol en tanto instituciones, y aquellos otros que han irrumpido en este siglo y que trasladan al ciudadano, al individuo, la oportunidad y la responsabilidad de comunicar y de comunicarse. Me refiero, por supuesto, al uso de las redes sociales como una herramienta que trasciende el oficio, la profesión, y se traslada hacia el ciudadano, hacia el individuo, como el principal protagonista de nuestro tiempo. Ahí es donde yo creo que creemos, más bien como Estado, como gobierno, que es por demás importante ajustar esta ecuación. Ya no es solo el Estado, sus instituciones, la base misma del ejercicio del poder, ni son los medios de comunicación quienes van a interactuar en la formación permanente de la sociedad. Ahora están los individuos, y para ser más precisos, están los artistas, están los críticos, están los analistas, están los pueblos indígenas, están los protagonistas de cada uno de los niveles de la relación de la sociedad en torno a la cultura. Si en algún momento los filósofos definían a la cultura como el todo, hoy esa afirmación tiene que complementarse con que ese todo que significa la cultura debe traducirse también en un mejor ejercicio de comunicación. Y esto significa básicamente el hecho de que quienes apuesten seriamente por una profesión estrictamente vinculada a la actividad cultural, que es muy amplia, me voy a referir a ello, se especialicen en aquellos contenidos que deberían formar públicos y mejorar producciones artísticas. Aquí es donde yo encuentro en general en las instituciones, en las empresas de comunicación en nuestro país, un vacío preocupante, sino lamentable. No invierten en recursos humanos, en formación de periodistas especializados, en creación de una corriente periodística que ponga énfasis en la mejora de la producción artística y cultural de en nuestro país, en nuestro medio.
Sé y somos conscientes, lo vamos a escuchar seguramente de otras experiencias en la región, que aquí el país y los medios de comunicación tienen una verdadera deuda para con la sociedad. No existe ningún medio de comunicación en Bolivia que no dedique un espacio de su producción a aquello que a priori se denomina cultura, pero que en definitiva creo que se trata solamente de espectáculo. Y esta formación de opinión crítica en torno a una de las características también de la contemporaneidad, el traslado de la cultura al espectáculo, como lo escribe y lo describe, creo que adecuadamente Vargas Llosa en su último trabajo, es lo que no nos está permitiendo, más bien, poder avanzar en una recuperación mucho más efectiva de aquellos elementos que este tiempo, este gobierno, este proceso exige. Recuperación de identidad. Pongo algunos ejemplos para que nos entendamos. Probablemente el último momento en el que el Estado se confronta con las instituciones y las empresas de los medios de comunicación es aquel que plantea la Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Han sido aproximadamente, si no me falla el cálculo, como cerca de 60 días de un debate intenso en el que lo que se cuestionaba era el hecho de que una ley que apunta a corregir una verdadera malformación de la sociedad que se expresa en racismo y en discriminación atentaba contra un concepto que hoy es mucho más relativo que antes, como es el de la libertad de expresión. Félix Cárdenas, el viceministro de Descolonización, nos recordaba que existen alrededor de 1000 medios de comunicación en nuestro país, aproximadamente. De esos 1000 medios, en una sistematización de sus contenidos, apenas 85 habían incorporado en sus ediciones, en sus programas más o menos cotidianos, solamente la difusión de un artículo que describía qué era el racismo, que describe qué es el racismo y toda forma de discriminación y los derechos que tiene la ciudadanía. El aporte entonces que hacen los medios de comunicación a esta recuperación de identidad donde está lo más rico de las expresiones culturales se reduce a una suerte de resignación en una pugna por una ley y en la repetición de un artículo que, si bien es positivo y lo hemos reconocido y lo reconocemos, no acaba con profundizar un proceso novedoso a nivel mundial como es el hecho de descolonizar una sociedad. Cuando hablamos del Ministerio de Culturas y esta su relación con los medios, encontramos una amplia y muy fructífera difusión de actividades culturales o artísticas que se realizan en el país. Pero más allá del esfuerzo que hacen algunos columnistas por fuera de la opinión especializada de la cultura, no estamos trabajando ciertamente en identificar qué aspectos son los que debemos recuperar en torno a nuestra identidad como valores culturales, investigarlos, trabajarlos y difundirlos. Esta crítica, que me corresponde hacerla en este escenario, la hago en el mejor sentido, más bien desde la perspectiva de un lector o de un espectador de medios de comunicación antes que como ministro. Esta ausencia no está poniendo a la altura del reto que deben tener los medios de comunicación con un momento histórico como el que estamos viviendo. Y sobre este elemento tenemos que reflexionar. Hemos intentado nosotros, desde el concurso Eduardo Avaroa, incluir una categoría vinculada al periodismo cultural. Recuerden que les hablaba de cerca de 1000 medios de comunicación que existen en nuestro país. Podemos
podemos hablar de un número similar o tal vez mayor de periodistas que están trabajando, especializándose en el área cultural en estos medios de comunicación. Y el Eduardo Abaró ha recibido 62 postulaciones a lo largo de todo un año vinculadas al trabajo periodístico referido a la cultura. De estas 62 publicaciones, y fíjense la relación, 22 corresponden a sitios web, promovidos por individuos, en muchos casos ni siquiera periodistas, sino básicamente artistas, que están trabajando la crítica, el ensayo periodístico a través de sitios web. Hay en este concurso solamente 12 reportajes de televisión.